El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy vamos a abordar un tema complejo que vive el hermano país: crímenes de lesa humanidad. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha publicado su más reciente informe. Un informe que viene acompañado de un extracto, por decirlo así, detallado de varios de los crímenes que se vienen cometiendo en Venezuela, el país hermano. Hoy vamos a hablar de algunos de esos delitos, de por qué se considera el caso venezolano un caso de crímenes de lesa humanidad, qué implicaciones tiene eso y cómo incluso países como Argentina han tomado medidas invocando la justicia internacional. En ese orden de ideas, hoy nos acompaña la coordinadora de Alerta Venezuela, la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia Bolívar, bienvenida. Muchas gracias, Rona. Buenas tardes. Buen día para todos. Profesora Ligia, quisiera iniciar por explicarle a nuestros internautas, a aquellos que se unen a esta transmisión y a quienes nos ven en diferido en el video o nos escuchan en el podcast, qué es la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, este mecanismo, por qué surge y cuál es la dinámica o la importancia que tiene este último informe que entregaron a lo largo de este mes. Sí, bueno, un poquito para entender los antecedentes de la misión, hay que remontarse a los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas de los años 2017 y 2018, durante todavía el periodo del Alto Comisionado Said. Y en ese momento él presentó informes muy fuertes con relación a lo que fue la represión de 2014, después la represión de 2017, de todo ese periodo de protesta en esos años. Y en ese momento él hizo una recomendación que se creara una comisión de investigación sobre Venezuela. Después de eso llegó Bachelet, enfrió el asunto, pero los países lo retomaron. Cuando digo que los países lo retomaron, es que una serie de estados en el Consejo de Derechos Humanos propusieron una resolución para crear una misión internacional independiente de establecimiento de hechos, y esa fue la que se creó entonces en 2019, con un mandato de un año inicialmente, para investigar y documentar sobre todo qué estaba pasando en Venezuela en 4 áreas que eran desapariciones forzadas, detenciones. Entonces, la misión hizo un primer informe para el 2019, ya 2020, y después se le renovó el mandato por un nuevo año, luego por 2 años, y actualmente se le acaba de renovar el mandato por 2 años más. Entonces, de 2019, la misión, que está conformada por 3 expertos internacionales, presidida por Marta Valiñas, de nacionalidad portuguesa. Ellos vienen analizando la situación de Venezuela en condiciones muy difíciles, hay que decirlo, porque por supuesto el gobierno de Venezuela no presta ninguna colaboración, se le ha impedido a la misión el acceso al país. Hablar de la misión en Venezuela está censurado, está prohibido, los medios de comunicación no pueden referirse a la misión internacional de establecimiento de hechos ni a sus hallazgos. Entonces, el trabajo de la misión se ha hecho en circunstancias, como digo, muy adversas, y a pesar de eso, han logrado recopilar una cantidad de información muy valiosa sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque logran de ese autoritas, de esa confianza que da Naciones Unidas como órgano internacional independiente, y la gente se siente en confianza, digamos, para brindar información de manera confidencial a esta misión, que puede tener ese privilegio, si se quiere, de interactuar con personas que de otra manera
no estarían dispuestas a compartir sus testimonios ni sus vivencias. Muchas gracias, profesora Ligia Bolívar. Quisiera ir ahora con el presidente de Diálogo Ciudadano un poco para preguntarle por la repercusión que ha tenido este informe en los medios de comunicación internacionales de cara a lo que viene sucediendo en Venezuela. Recordemos que este informe cubre el periodo que va entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, siendo el evento central las elecciones que se celebraron el pasado 28 de julio y que dieron lugar al fraude con el cual el régimen de Nicolás Maduro pretende mantenerse en el poder. Toda la respuesta del régimen en materia de violación de derechos humanos está arremetida, ha quedado en evidencia y una de las preguntas es cómo reacciona la comunidad internacional. Por eso quisiera preguntarle a Txomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano, un poco cómo se ha visto esta situación en la región, en el mundo, o el tema venezolano empieza a perder protagonismo. Bueno, creo que hay unas reacciones un poco contradictorias, ¿no? Sí, el informe pues ha tenido repercusión en el sentido que ha sido conocido, digamos, y difundido por medios internacionales y creo además que tiene una incidencia muy grande porque al hecho político, digamos, del fraude que tuvo lugar o que ha tenido lugar en Venezuela, se le añade digamos, este componente de violación de los derechos humanos que refuerza, digamos, de manera importante, a mi juicio, todo, digamos, el desarrollo político que ha tenido lugar a partir de este fraude que se ha hecho, ¿no? Entonces, creo que eso, de alguna manera, pues potencia esta situación y arrincona, de alguna manera, al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Si hay un hecho político que es el fraude que se lleva a cabo, pero este fraude ha venido acompañado, digamos, de una violación pues masiva y muy profunda de los derechos humanos y creo que esto refuerza de alguna manera digamos, la concepción que puede haber en el mundo sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero al mismo tiempo también tengo que advertir que en ocasiones me parece que no se le da tampoco la debida importancia al tema de los derechos humanos, ¿no? Sí, creo que a veces el tema de político que tiene que ver con la situación de Venezuela, con el fraude que tuvo lugar, opaca un poco este tema de la violación masiva de derechos humanos, incluso pues es calificada de violación pues, de lesa humanidad. Y esto lo podemos ver muy claramente en los casos de Brasil y Colombia, ¿no? Que son países que de alguna manera están interviniendo, tratando de mediar para buscar algún tipo, digamos, de solución, de salida democrática a la crisis que está teniendo lugar en Venezuela, pero por parte de sus gobiernos vemos muy pocas, si no ninguna, referencia al tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poco que el tema, digamos, de la violación de derechos humanos queda un poco solapada, pues queda escondida respecto, digamos, al tema político. Gracias, Txomin. Muertes en contexto de protestas, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de corta duración, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y basada en género. Son parte de las actualizaciones de los patrones de violación de derechos humanos que trae este informe de la misión. Quisiera preguntarle a Alice López, quien es investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, por uno de los temas que también resalta en este informe y es particularmente la violación de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes menores de edad que aparece reflejada en las páginas del informe y que de hecho ha dado lugar a que la comunidad internacional exprese su protesta frente a cómo el régimen ha decidido catalogar y incluso judicializar a niños, niñas y adolescentes de terrorismo. Y es uno de los elementos que está presente en este informe. Alice. Hola Ronald. Sí, así como bien dices, la mayor preocupación de la comunidad internacional recae en que en este informe evidencia que tras las protestas llevadas a cabo en Venezuela el 28 de julio por las elecciones, se ha detenido a 158 niños, de los cuales 130 son niños, es decir, varones, y 28 niñas, mujeres.
de las cuales pues esta situación es bastante alarmante porque estos menores de edad, como tú decías, han sido acusados de delitos muy graves, incluso de actos terroristas, y varios de ellos pues sufren de alguna discapacidad y aún así esto no ha sido como una pequeña ventaja para poderles dar un paso y que continúen su proceso de libertad. Además de la privación de su libertad, se ha documentado actos de violencia sexual y de género durante las detenciones e interrogatorios. Acá mismo se hace hincapié en que esta privacidad de su libertad está siendo pues una vulneración hacia sus derechos humanos y los derechos de la infancia y de la niñez que tanto defienden pues todas las organizaciones internacionales y que están quedando totalmente a un lado. Eh, en este momento les voy a hacer un pequeño resumen de los actos que se han manifestado y los que aparecen en el informe. Son bastante crueles, yo creo, para describirlos, pero se denuncia que estas víctimas, en la mayoría pues mujeres, niñas, han sufrido pues amenazas de violación, tocamientos, desnudos forzados, incluso requisas invasivas y muchas mujeres en su proceso de embarazo o lactancia, pues estos derechos se han sido vulnerados y no tienen ningún privilegio o capacidad de poder volver a la libertad. Y no se sabe tampoco en qué situación se encuentran o si tienen algún servicio de salud o si pueden continuar allí mismo teniendo alguna protección si fuera posible. También entre estas detenciones se encuentran decenas de personas que en la actualidad tenían un rol de defensores de derechos humanos y opositores políticos, pero la comunidad internacional quiere hacer un llamamiento principalmente a los menores de edad que se encuentran privados de libertad y no es justo y incumple todo lo que es los derechos de la niñez. Gracias, Alice. Tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes han sido detenidos, incluso en condiciones en las cuales los ponen a compartir celda con población adulta, lo cual los pone claramente en un alto riesgo. Voy con la profesora María Clara Roballo, quien es la coordinadora del capítulo migratorio dentro del Observatorio de Venezuela y quien es la investigadora principal de la Bitácora Migratoria, proyecto que desarrollamos conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Y quisiera preguntarle a la profesora María Clara Roballo, precisamente en este contexto, en el marco de lo que está sucediendo en Venezuela, tenemos la llegada a territorio colombiano de población con necesidad de protección internacional. Este ha sido un tema que hemos abordado en diferentes oportunidades. En Esto no es una frontera, esto es un río. Y quisiera que nos mantuviera al día respecto a lo que está pasando. ¿Hay cambios? ¿Se han generado mecanismos para la protección de personas que vienen en este contexto de arremetida de violación de derechos humanos que se está dando en Venezuela? ¿Qué está pasando con la respuesta del Estado colombiano para la población que tiene necesidad de protección internacional? Bueno, antes de referirme un poco a Colombia, creo que es muy importante mencionar que, o por lo menos de los aspectos que más me llamaron en la lectura, la atención en la lectura de este informe, son dos. Uno es que queda muy claro en la forma detallada como describen todos los hechos que han sucedido desde, incluso en la parte de antecedentes hablan de un seguimiento de vulneración de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde 2014 a 2024. Y es importante entender que la violación en Venezuela no inició luego del 28 de julio del 2024. Justamente estos informes dan cuenta de que esto ha sido un proceso muy complejo en donde efectivamente se han generado diferentes dispositivos institucionales que terminan violando sistemáticamente la vida de muchos actores sociales en Venezuela. El informe dice que no solamente esto es continuo, sino que tiene picos y tiene picos en diferentes momentos donde hay crisis de protesta. Bien lo decían, 2014, 2017, 2019, 2024, ahora se ha convertido también en uno de esos picos, pero llama la atención que ahora las personas o las víctimas a las que están dirigidas todos estos mecanismos y dispositivos de represión no son solamente actores específicos de la oposición, sino que también habla de una represión masiva e indiscriminada. Y creo que esto es muy complejo y muy grave, porque efectivamente
Son muchos los motivos por los que han migrado y han buscado refugio la población venezolana, pero cuando hablamos que la represión en este momento es indiscriminada, es decir, que le puede llegar a cualquier persona, se habla, el informe da cuenta incluso de personas que estuvieron detenidas sin que estuvieran participando en marchas, que estaban simplemente cercanos y fueron detenidos, menores de edad que incluso tampoco estaban participando. Entonces creo que eso efectivamente nos pone a pensar que hoy la represión puede considerarse uno de los principales decisiones o de los principales motivos por los que la población venezolana está migrando. Y así efectivamente se ha sentido desde Colombia. No hay un registro muy claro de cuántas personas han llegado en busca de protección internacional después de las elecciones y meses antes de las elecciones. Algunas organizaciones sociales hablan de cerca de 1.400, si no estoy mal contados, pero creen, cuando uno habla con ellos, ellos saben que este número puede ser mucho mayor. Entonces, pues allí efectivamente hay una necesidad de política pública del lado colombiano. ¿Qué se sabe de este lado? Realmente no se sabe mucho. Hay una resolución, un borrador de una resolución que plantea la visa B para población venezolana. Es una visa en teoría de protección internacional dirigida específicamente a la población migrante, pero desconoce realmente estas realidades que están viviendo. Está pensada específicamente a personas documentadas que pueden sacar apostillas y que definitivamente no están huyendo de la institucionalidad venezolana porque tendrían todos estos documentos. Entonces, difícilmente esto puede ser una política realmente de respuesta para responder a un fenómeno migratorio con estas nuevas características. Y por otro lado, también se está esperando qué va a suceder con el sistema de refugio, que por orden constitucional en Colombia debió haberse presentado una transformación generando una política mucho más eficiente, mucho más abierta y mucho más asertiva para responder a la necesidad de protección internacional que tiene Colombia con población que necesita esta respuesta. Todavía no ha habido pronunciamientos por parte de la Cancillería, hay expectativas al respecto, pero en este momento no ha sucedido nada al respecto y no se pudiera dar noticia de que fuera a suceder en el corto plazo. Más ahora que el director de Migración Colombia se encuentra en interinato, y en este momento hay una directora encargada y, digámoslo así, en este momento no hay una autoridad en propiedad en tema migratorio y en materia desde la Cancillería, que es donde se deben formular las políticas públicas, tampoco hay claridad sobre cuál va a ser la dirección que va a tomar el Estado colombiano en la materia. Como siempre, en este espacio, esto no es una frontera, esto es un río, no dejamos pasar la oportunidad para hacer un llamado por la liberación de la profesora Rocío San Miguel, quien ha colaborado con el Observatorio de Venezuela en la Cátedra de Venezuela en ejercicios académicos que hemos desarrollado desde la universidad, una defensora de derechos humanos, una académica que cubría la fuente militar desde su organización de la sociedad civil y que lamentablemente es uno de los hitos de esta represión que hoy se cierne sobre la población en general. Hoy, lamentablemente, muchos de los colegas que se encuentran en Venezuela prefieren no hablar de estos temas, prefieren guardar silencio ante las dinámicas de represión, pero no solamente ocurre con académicos, ciudadanos, personas de a pie que prefieren salir a la calle sin su dispositivo móvil, sin su celular, porque una comunicación entre un grupo familiar, entre un grupo de amigos por una red como WhatsApp puede llegar a ser considerado o incluso tipificado por las autoridades venezolanas como un acto de terrorismo. Y de eso estamos hablando. Y quisiera preguntarles al equipo, tanto de Alerta Venezuela, de Diálogo Ciudadano y del Observatorio de Venezuela, un poco por las repercusiones. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones que genera este informe? Ya en el pasado, por ejemplo, uno de los informes de derechos humanos hablaba de la necesidad de desarticular el FAES, este cuerpo especial en la Policía Nacional Bolivariana, cuyo objetivo durante mucho tiempo fue precisamente amedrentar a los ciudadanos, fueron los encargados de las temidas operaciones para la liberación del pueblo que se comprobó sistemáticamente agredían a ciudadanos y que al final lo único que hicieron cuando se les hizo la recomendación desde el gobierno venezolano fue cambiarle el nombre a esta institución. Ahora creo que se llama la Dirección de Acción Estratégica y Tácticas, es decir, la institución con la cual se violan los derechos humanos sigue ahí. Lo único que hicieron fue cambiar el nombre. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones que genera que el caso venezolano sea reconocido como delitos de lesa humanidad y cuál es el futuro?
del señor Nicolás Maduro en este contexto en el cual ya se reconoce que su permanencia en el gobierno ha dado lugar a una violación sistemática de derechos humanos en Venezuela y particularmente que los crímenes que se cometen dan lugar a la categorización de lesa humanidad. Profesora Ligia Bolívar, de Alerta Venezuela. Al comienzo del programa, en la introducción, Ronald, tú hacías referencia también a otro tipo de jurisdicciones que están juzgando en este momento crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y hay que recordar que tenemos el caso de Argentina, y eso en respuesta a tu pregunta sobre cuál sería el futuro de Nicolás Maduro. Bueno, Nicolás Maduro ya tiene una orden de aprehensión por parte de un tribunal argentino con relación, él y otras personas de su gobierno, con relación a crímenes de lesa humanidad efectuados contra personas venezolanas y que los tribunales, un tribunal argentino concretamente, decidió asumir ese proceso en el entendido de, como decíamos, de la jurisdicción universal que permite que un país determinado pueda juzgar este tipo de delitos porque son delitos que no afectan a una persona, a una víctima, ni afectan al conjunto de víctimas de un país, sino que afectan a la humanidad en su conjunto por la brutalidad, por las dimensiones de los delitos. Entonces, el futuro de Nicolás Maduro es la persecución política, perdón, a consecuencia de esa persecución política, la persecución jurídica por parte de instancias internacionales o instancias nacionales que tienen en sus manos también la jurisdicción universal. Recordemos que los informes de la Comisión de la Misión Internacional de Establecimiento de Hechos han sido y seguirán siendo insumos importantes para el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional. Recordemos que en este último informe la misión hace un capítulo específico sobre el tema del delito de persecución, es decir, que es uno de los delitos que están previstos en el Estatuto de Roma, y ellos le dedican un buen tiempo, un buen espacio del informe a los crímenes de lesa humanidad y el crimen de persecución, recordando cómo ya en el pasado ellos habían hablado en otros informes al respecto y cómo en este momento, después de las elecciones, se observa que el delito de persecución, el crimen de persecución está muy presente, identificando nuevas víctimas de personas opositoras al gobierno o percibidas como tales por el gobierno, o incluso personas que simplemente son críticas al Estado. En efecto, profesora Ligia, incluso recordar que en el caso de la jurisdicción universal que se está citando en Argentina no es una retaliación por parte del gobierno de Milei, que es una de las lecturas que se ha dado desde algunos sectores de la izquierda, particularmente de la izquierda latinoamericana y de algunos sectores del oficialismo en Venezuela. Este caso inició en la justicia argentina en 2023. Es un caso que se detuvo por un momento esperando la competencia de la Corte Penal Internacional que iba a cubrir parte de esto y después continuó y ha dado lugar a una detención para que el señor Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello y otros 30 jerarcas del oficialismo venezolano vinculados con cuerpos de seguridad atiendan a la justicia argentina para que rindan declaración sobre los delitos que se han cometido. Y esto es importante decirlo porque desde el lado del régimen en algún momento se hizo la dinámica del fiscal general acusando a Milei de delitos de lesa humanidad y arguyendo que esto era una especie de dinámica entre los dos gobiernos, pero no es así. Este es una dinámica a diferencia de lo que sucede en Venezuela. En Argentina hay separación de poderes, hay separación de la justicia y esta no es una estrategia del presidente Milei y en eso hay que dejar claridad porque muchas veces parte de las narrativas dan a entender que se comporta o actúa de la misma forma, profesora Ligia. Sí, sobre eso del fiscal general, creo que vale la pena también recordar que así como acusó a Milei de crímenes de lesa humanidad, hace muy pocos días se atrevió a acusar al presidente Lula de ser un agente de la CIA.
Es decir, ese es el fiscal general de Venezuela, ¿no? Un hombre que sin tener ni siquiera la capacidad investigatoria propia de su cargo para estar investigando presidentes de otros países, es capaz de lanzar este tipo de acusaciones sin fundamento. Bueno, si lo hace, y la reflexión que quería compartir es si lo hace contra altos mandatarios, contra presidentes de otros países, ¿qué queda para esa señora que sirvió de testigo en el estado Guárico, en un pueblito, y que hoy en día enfrenta cargos de terrorismo? Gracias, profesora Ligia. Voy con el presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Chomin, ¿cuáles son las consecuencias que quedan para el gobierno de Nicolás Maduro de cara a declarar la situación en Venezuela como delitos de lesa humanidad? Bueno, yo creo que en primer lugar alimenta, digamos, toda la investigación que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional y en este sentido, pues el expediente que hay contra Nicolás Maduro y todo su equipo, pues va engrosando, ¿no? Sí, creo que esa es la primera consecuencia y en este sentido, pues también creo que el nivel de aislamiento y de crítica internacional hacia el régimen, pues se fortalece de manera importante. Y en segundo lugar, creo que la segunda consecuencia, ya lo venía yo señalando en la primera intervención que tuve, creo que el tema del fraude en Venezuela también se ve reforzado de manera muy importante. Así, un régimen que tiene necesidad, después de un proceso tan cuestionado, de proceder, digamos, a una represión tan grande, tan salvaje, violando derechos incluso pues de niños, de jóvenes, de adolescentes, pues creo que le da mucha veracidad, digamos, a la denuncia de fraude que por lo demás, digamos, desde un punto de vista político, la propia oposición venezolana, digamos, ha podido demostrar, pero el hecho de que haya habido una represión tan grande asociada a esto, creo que le quita pues muchísima más legitimidad al gobierno, ¿no? Entonces yo diría que estas son las dos principales consecuencias que tendrían estos acontecimientos que acabamos o que estamos viendo hoy en día en Venezuela. Profesora María Clara Roballo, ¿cuáles son las consecuencias que deja en el tema migratorio que Venezuela sea un país violador de derechos humanos y con la categoría de crímenes de lesa humanidad? Bueno, si bien este informe no aborda el tema migratorio, pues es fácil hacer conexiones. Creo que, como lo mencionaron las personas que me antecedieron, pues rompen narrativas frente al sistema de la democracia en Venezuela, al sistema político en Venezuela y, por supuesto, también a los motivos de la migración. Y creo que esto es importante. Y coincido tanto con Shomin como con la profesora Ligia, es que apoya el proceso que se está haciendo dentro de la Corte Penal Internacional. Recordemos que en marzo de 2004, el informe lo dice, la Corte Penal Internacional resolvió un recurso que había presentado Venezuela para evitar que se siguiera ese proceso. Y justamente en marzo, la Corte ratifica que efectivamente la Fiscalía de la Corte, o ratifica la Fiscalía de la Corte para que continúe con este proceso. Entonces, un informe tan bien hecho, en unas condiciones también tan evidentes, creo que refuerza todo este tipo de situaciones. Y por supuesto, también el informe menciona, no solamente este, sino los anteriores, han tenido siempre un capítulo en donde buscan generar o mostrar directamente quiénes son los principales responsables. En el capítulo 6 hay un capítulo que se llama Instituciones y actores involucrados. Y allí pues da cuenta de varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, la Guardia Nacional y otros grupos de las Fuerzas Armadas. Igualmente el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo. Y asimismo, no solamente las instituciones, sino también incluso manifestaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro antes de las elecciones que buscaban o que generaron y alentaron esa represión. Recordemos que él habló, dijo específicamente que iba a haber un baño de sangre y una guerra civil si no se reconocía la victoria del oficialismo. Y pues efectivamente todo esto, luego de este informe de cerca de 25 páginas, pues efectivamente se ve que han sucedido cosas muy graves en Venezuela.
En efecto, recuerden que las conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en la República Bolivariana de Venezuela, que es un documento anexo al informe, detalla ya con casos mucho más expeditos también lo sucedido. Finalmente, con Alice López, cerremos este episodio de Esto no es una frontera, esto es un río, con las principales conclusiones que nos trae el informe de la Misión Internacional. Los puntos claves del informe pues recaen en el impacto devastador y profundo que asume la sociedad venezolana. El primero de ellos es la violación de los graves, que son graves en respecto a los derechos humanos. Esto genera una atmósfera de miedo y desconfianza en las instituciones y la población pues se siente mucho más insegura, con constante amenaza, y esto afecta bastante la cohesión social y la estabilidad del país. Asimismo, la responsabilidad del gobierno respecto a la falta de rendición de cuentas, el uso de instituciones cambiando nombres y haciendo que tengan otras intenciones y no sean las que se espera de seguridad, hace que la violación y todo esto de derechos humanos haga que deslegitime al Estado. Y por último, esta es la más importante, el contexto de represión de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos armados alineados por el gobierno, crea pues un entorno hostil que desestima y hace que la participación política y la participación ciudadana pues no sea positiva. Incluso muchos se nieguen a participar y no quieran ni siquiera participar en un medio de comunicación, lo que comentábamos de no salir con el móvil, incluso cosas tan básicas como el hacer un tweet, han sido algo que las personas venezolanas han optado por dejar a un lado. Y esto es entre las grandes conclusiones que nos deja este informe. Llegamos al final de esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Vamos con la siguiente parte en conversaciones, una conversación con la coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer sobre un proyecto que desarrolla la red bilateral Colombia-Venezuela, igual con La Otra Orilla, el principal resumen de noticias de los hechos acaecidos en las últimas 2 semanas en Venezuela. Recuerden que esto no es una frontera, esto es un río. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río.